Vamos a continuar con la información. En Michoacán, elementos de la Policía Estatal y la Ministerial se movilizaron en municipios de la Tierra Caliente como parte de un operativo para desarmar a civiles ajenos a corporaciones estatales. Vamos hasta allá, Michoacán, con nuestro compañero Miguel García Tinoco. Miguel, muy buenas tardes. Pascal, muy buenas tardes a la audiencia. Efectivamente, ya hay un operativo de 300 elementos, tanto de la Policía Ministerial como de la propia Policía Estatal. En este momento sabemos que ya se incorporaron militares a este operativo porque ya están persiguiendo personas que intentaron bloquear algunas carreteras. De hecho, algunas sí alcanzaron a bloquearlas con camiones encendidos y están los policías desactivando primero los bloqueos estos que trataban de impedir la llegada del operativo a comunidades como Quintana, donde se refugian algunos grupos de civiles armados. Y ya los bloqueos los están desactivando, pero también ya están persiguiendo personas. Tenemos entendido que algunos civiles armados se metieron a algunas puertas y algunas casas ahí de esas comunidades rurales de la Tierra Caliente Michoacán, en los límites con Apatzingán y Buenavista, y en algunos casos hasta Aguililla. Pascal, lo que se ha derivado de este operativo que inició muy temprano, primero con la incursión de un convoy del Ejército Mexicano hacia la zona de Pintándaro, y después con un convoy de aproximadamente 150 vehículos con alrededor de 300 elementos de las policías estatales. Pascal, es lo que está ocurriendo ahorita en este momento allá en la Tierra Caliente, con versiones confirmadas también por la Policía Estatal. Pascal. Oye, Miguel, cuando hablamos de civiles armados, ¿estamos hablando de delincuentes o de autodefensas? En este caso estamos hablando de personas que pertenecieron en algún momento a los grupos de autodefensa, sí, después a la Fuerza Rural, pero que han aprovechado, lo ha dicho aquí el procurador, que han aprovechado estas dos figuras, tanto de la Fuerza Rural como en su momento los grupos de autodefensa, para infiltrarse y cometer, entre otras cosas, extorsiones, secuestros. Entonces, por quienes están yendo es necesariamente por delincuentes que se hayan infiltrado tanto en las autodefensas como en la Fuerza Rural. Pascal, son los objetivos, y en aquella zona pues operan los hermanos Sierra Santana, mejor conocidos como los Viagras, y que son quienes tienen el control de una parte de Apatzingán, de una parte de Buenavista, y también fundamentalmente su centro de operaciones ahí en ese lugar conocido como Pinzanda, lo que es del municipio de Apatzingán, porque está ya a un paso del municipio de Buenavista, y que históricamente era un reducto de estos individuos a quienes se les conoce porque se dedicaron en algún tiempo a servir primero a la familia michoacana al mando del Chango Méndez, y después a los caballeros templarios al mando de Servando Gómez y del propio Nazario Moreno. Oye, Miguel, en las últimas horas, pues los medios dan cuenta de muchos hechos de violencia en el estado de Michoacán. Hubo un ataque el domingo a una familia en el municipio de Uruapan. Ha habido ataques en carreteras. También vemos pues actividad por parte de los normalistas, que no estoy mezclando las dos cosas, pero finalmente son acciones que pues nuevamente parecen poner al Estado en la senda del conflicto. ¿O cómo están las cosas? ¿Tú sientes que esto que está ocurriendo son hechos aislados, o estamos viendo un resurgimiento de diferentes situaciones de conflicto en Michoacán? Yo lo entiendo, Pascal, y así lo interpreto, de que el acoso que se ha habido por parte de las autoridades a grupos armados, en el caso de lo que nos ocupa en este momento, pues evidentemente se ha generado problemas para los grupos delincuenciales, es decir, se han replegado. En algunos casos, con la desaparición de los caballeros templarios, los grupos se pulverizaron y algunos tomaron control, por ejemplo, en el occidente, allá en la zona de Zamora, otros toman control en el oriente, en el municipio de Zitácuaro, otros más en el puerto, y algunos más se disputan el puerto, se disputan Tepalcatepec, Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene una presencia importante en Tepalcatepec. Entonces, esta pulverización, desde mi punto de vista, es lo que genera hechos en diferentes partes del estado, pero muy focalizados. Debo decirte que la violencia no está generalizada en Michoacán, esa es mi percepción, eso es lo que yo he estado viendo. Más bien reaccionan estos grupos a lo que es ya acciones como la de esta mañana, que era ya con un estado de fuerza muy contundente. Estamos hablando de 350 elementos de las policías estatales, más los elementos militares que se han incorporado. Entonces, la reacción es, en algunos casos, de intentar impedir
el operativo incendiando vehículos o la reacción es huir, como lo que está ocurriendo ahorita en la Tierra Caliente. Me parece que todavía no llegamos a los niveles, y digo todavía porque bueno, pues no los han frenado totalmente, a los niveles de violencia que tuvimos en 2011, 2010, 2013, incluso todavía, y hasta el 2014, cuando todavía operaban los grupos de autodefensa. Muy bien, bueno, y justo por eso queríamos preguntártelo. Muchas gracias por estos apuntes. Miguel, por otro lado, antes de despedirnos, supimos que el gobierno federal rechazó dar su aval a que José Manuel Mireles, el ex vocero de los grupos de autodefensa, fuese reubicado en un penal en Michoacán. ¿Por qué se da esta situación, Miguel? El gobierno federal no ha informado, Pascal, pero hoy sus abogados salieron a dar una rueda de prensa en la que informaban que el gobierno federal considera muy peligroso y fue una forma de reorganizarse en un penal como el Servicio de Cumbres de Michoacán y generar problemas a la estabilidad del Estado. Por eso es que los abogados salieron a comentar eso, que decía el gobierno federal todavía no da su versión, pero los abogados dicen que recibieron la notificación del gobierno federal y en el diagnóstico para negar el traslado de Mireles aseguran que es de alguna manera peligroso. Ellos habían solicitado el traslado, el gobierno estatal había dado su beneplácito para que trasladaran a Mireles a una cárcel estatal, igual como ha ocurrido con Jesús Reina, que también lo quieren trasladar del Estado de México a Morelia. El gobierno estatal también había dado su beneplácito, pero el gobierno federal, primero en el caso de Mireles, ha dicho que no. Eso lo informaron sus abogados de Pascal. Pues muy bien, Miguel, muchas gracias por el reporte. Te mando un abrazo. Igualmente estaremos